La civilización maya floreció entre el siglo V a.C. y el siglo XVI después de Cristo, en un extenso territorio que abarca casi 300.000 kilómetros cuadrados, y que en la actualidad se reparte en México, Guatemala, Honduras y Belice. Entre los muchos enigmas que esta antigua cultura plantea a los investigadores, destaca su inagotable y enorme furor constructivo. En un medio hostil, cubierto de densos bloques tropicales y pantanos, los mayas levantaron centenares de espléndidas ciudades de piedra, cuyas altas pirámides todavía hoy desafían la voraz vegetación, alzándose soberbias por encima del océano verde. De todas estas urbes, que tienen nombres sonoros, en su mayoría modernos, como Palenque, Copán, Oxquintoc, Calakmul, Uxmal o Yaxchilán, la más grande, la que reúne algunos de los monumentos más extraordinarios creados por el hombre precolombino, es sin duda Tikal. Tikal es un verdadero modelo del papel que edificios y espacios abiertos desempeñaron en el mundo maya clásico. En ese sentido, cabe señalar que muchas construcciones sin forma de pirámide cumplían la función de templos, por estar dedicadas a los dioses y albergar rituales o ceremonias religiosas de distinta índole. Los mayas extendían el carácter sagrado de un espacio a lugares donde desarrollaban sus tareas de personas consideradas sagradas, o donde se podía establecer una comunicación especial con los seres sobrenaturales. Lo que llamamos palacios, porque eran los recintos donde se cree que los gobernantes y sus cortesanos realizaban sus tareas políticas y administrativas, eran igualmente, en cierta medida, templos, y no solo porque el rey era descendiente de los dioses, sino también por las ceremonias que el monarca oficiaba en ellos. Lo primero que hay que poner de relieve es que en Tikal, al igual que en las demás ciudades mayas, las plazas son el principal elemento ordenador del espacio urbano. La ciudad se divide en sectores o grupos arquitectónicos, y entre ellos hay plazas y dentro de ellos patios. La plaza organiza la circulación de los peatones y es el lugar de la reunión de las muchedumbres que acuden a las ceremonias. Además garantiza la perspectiva adecuada para la contemplación de los grandes edificios o las esculturas, cuya majestuosidad queda realzada por estos grandes espacios abiertos. Los patios, cerrados por los edificios que forman parte de un grupo, son un lugar de tránsito, pero, sobre todo, de descanso, de sosegado paseo de conversaciones entre personajes de la política y de la guerra. Conjuntos arquitectónicos y edificios aislados están conectados por las calzadas, caminos, generalmente elevados por el suelo pavimentado, que tienen un valor especialmente simbólico y ritual. La gran plaza de Tikal acogería a cientos de personas llegadas de todo el reino para asistir a las celebraciones conmemorativas del rey Hassau Chankawil, enterrado en el Altísimo Templo I, que la limita por el este. Los patios de la Acrópolis Central, uno de los mayores complejos palaciegos mayas que se conocen, fueron testigos de las trascendentales decisiones políticas, como las relativas a la guerra con Calakmul, y por ellos pasaron los embajadores más importantes de los reinos de la península de Yucatán. En Tikal existen unos grupos de edificios peculiares, que también aparecen en otras ciudades, pero en la gran capital debieron alcanzar una especial actividad. Los llamamos complejos de pirámides gemelas. Constan de dos basamentos piramidales sin santuario encima, enfrentados en una plaza, en el norte de la cual se levanta un recinto sin techo con una estela en su interior, y al sur un palacio con 9 puertas que se supone representan los pisos o niveles del inframundo. Son representaciones cosmológicas, levantadas cada 7200 días para celebrar la consumación o finalización de un catún, lapso temporal de gran importancia para los mayas. También hay construcciones para el juego de pelota, grandes aljibes o depósitos de agua y posibles baños de vapor. Muchos de los miles de edificios de Tikal carecen de función conocida, asignándosela es una tarea que quizá nunca podrá ser finalizada por completo. Los mayas, aficionados a las adivinancias y a los enigmas, nos legaron multitud de misterios. Tikal, que parece impenetrable bajo el túpido follaje de la selva, guarda en las numerosas construcciones que aún no han sido desenterradas muchas de las soluciones, muchas de las respuestas. Tikal se levanta en el actual departamento guatemalteco de El Petén,
Las ruinas fueron descubiertas por Modesto Méndez en 1848, aunque Hernán Cortés llegó a pasar muy cerca de allí en sus viajes a Honduras, en 1525, y también otros viajeros y campesinos pudieron haberlas visitado después de que el reino presidio por esta poderosa ciudad se hundiera irremediablemente hacia finales del siglo IX. El nombre del asentamiento es reciente y hace referencia a los ruidos del bosque, significa lugar de las voces, pero los epigrafistas creen que en la antigüedad su nombre era Mutul, un término maya cuyo significado, pelo anudado, se corresponde con bastante exactitud con el glifo o signo jeroglífico que identifica las ciudades en las inscripciones. El área ocupada por la civilización maya estuvo dividida en ciudades-estado. Cada una de las ciudades controlaba un territorio más o menos extenso, pero que rara vez superaba los 3.000 kilómetros cuadrados. Había ciudades hegemónicas que sometían una especie de vasaje a otras menores, pero casi todas tenían sus reyes particulares, designados con el término Ahau, señor, o bien, en ocasiones, Kul Ahau, que añade el adjetivo sagrado o divino. Ahora bien, ¿cuándo surgió la realeza en Tikal? Nacen los reyes divinos. Los primeros indicios acerca de la existencia de reyes nos sitúan en la época prehispánica, que arranca en el siglo V a.C. y llega hasta 292 después de Cristo. En realidad, de esa época no se conservan testimonios irrefutables de un sistema político centralizado en una persona o un linaje, del tipo de las monarquías hereditarias posteriores. A este respecto, las descripciones jeroglíficas señalan como posible fundador de la primera dinastía de Tikal. En el siglo I después de Cristo, Ayaz-F-Hog, quizás enterrado en la tumba 85, del que no tenemos otros testimonios. Las edificaciones principales de esta etapa se hallan en los sectores de la ciudad denominados Mundo Perdido y Acrópolis del Norte. Si exceptuamos a este dudoso soberano, el primer ajo de Tikal se llamaba algo así como Chac, Tacoc y Cac, nombre que se deduce de sus adornos en la estela 29. Siguen varios reyes de lo que no se sabe nada hasta llegar a Siyak Chankawil I, que gobernó alrededor del año 307. Le siguió una mujer con nombre de diosa, Unebalam, y otro rey llamado Kinich Mubanjol, su hijo el Chac Tok y Chac I, que aparece en varias estelas. Subió al trono en el año 360 y murió en el 378, seguramente a manos de los invasores que llegaron a Tikal en aquella fecha y pusieron término a la primera dinastía tikaleña. Los mayas empleaban un bonito eufemismo para referirse al acto de morir. Lo denominaban entrar en el agua porque en el inframundo, el reino de los muertos, se encontraba detrás o debajo de las aguas que rodean la península de Yucatán. A veces decían entrar en el camino, haciendo referencia a los laberínticos senderos que descendían al interior de la tierra. La llegada de los teotihuacanos a finales del siglo IV inaugura una nueva etapa en el devenir de Tikal, marcada por la profunda influencia e incluso dominación de Teotihuacán, una poderosa metrópoli situada en las cercanías de la actual Ciudad de México, a más de 1.000 kilómetros de Tikal. Es muy probable que la sede del poder teotihuacano en la ciudad se localiza en la zona del Mundo Perdido, donde se alza una pirámide de 30 metros de altura que presenta innegables características teotihuacanas, como son los muros en los que se alternan planos inclinados, taludes y verticales tableros. Tikal, centro del mundo maya. En la última fase de su historia, Tikal recuperó su total independencia después del hundimiento del imperio teotihuacano hacia el siglo VII y vivió un esplendor sin precedentes. Fue en esta etapa cuando se construyeron los monumentos más importantes de la ciudad. En efecto, cuando el estado de Tikal logró sobreponerse, ya casi en el año 700 después de Cristo, se inició una época de florecimiento que se refleja en la arquitectura y todas las demás artes. La ciudad creció hasta sus límites máximos definitivos y los templos piramidales alcanzaron alturas y volúmenes extraordinarios. Dos fueron los reyes que construyeron a Tikal el predominio en toda el área, superando a su rival Calakmul, que había sido la potencia enemiga desde hace siglos. El primero de estos soberanos
fue Yasao Changhaewil, artífice de la victoria militar en 695 contra este poderoso reino del norte y el personaje que inspiró la construcción de los templos unidos, en el primero de los cuales fue enterrado. El Templo 1 es el icono preferido de muchos amantes de la civilización maya por su estilizado perfil y su altura airosa de casi 50 metros. La tumba de este gran ajao del periodo clásico tardío contenía un ajuar de objetos magníficos, como una vasija de mosaico de jade, un gran collar del mismo material y 37 huesos grabados con glifos y escenas, algunos de una finura y belleza sin parangón en el arte maya. Jichin Changhaewil, y de él se conmemoraron sus victorias sobre Calakmul, Yasha y Wak Kafnal, reinos extendidos hacia todos los rumbos. El nombre de este gobernante se asocia también con la pirámide más grande de Tikal, el Templo 4, de 65 metros de altura, cuyo basamento no ha sido liberado todavía de la vegetación tropical, por lo que se alza como una gigantesca montaña en el corazón de la vieja urbe. Es el mayor templo de toda el área maya, contiene 228.000 metros cúbicos de materiales de relleno y uno de los 3 verdaderamente colosales que levantaron los nativos americanos, junto con la pirámide de Cholula y la inmensa pirámide del Sol de Teotihuacán. Es posible que allí esté enterrado la monarca, aunque nadie ha buscado aún su tumba en el interior de esta formidable estructura arquitectónica. Tikal es el mejor ejemplo de aquellos que a los arqueólogos le costó tantas dudas y tanto tiempo demostrar, que las pirámides mayas son, ante todo, templos funerarios, mausoleos para los reyes y monumentos conmemorativos de sus linajes. Ya desde antes de la llegada de los teotihuacanos, los gobernantes eran depositados en las entradas de estos enormes basamentos, en la Acrópolis del Norte, en Mundo Perdido y en otros templos de la zona central. Cuando avancen las investigaciones se encontrarán, sin duda, las suntuosas tumbas de Jichin Changhaewil en el Templo 4 y del rey conocido como Sol Oscuro de principios del siglo VI en el Templo 3. Queda por saber quién yace en el majestuoso Templo 5, recientemente restaurado, uno de los más elevados de los alrededores de la Gran Plaza. Engullida por la selva, a pesar de su renovado poder, Tikal no pudo escapar a la fatal crisis, el llamado colapso, que atenazó al mundo maya clásico entre los siglos 4 y 5 y que fue el dramático resultado de diversos factores. Las tensiones entre un sistema monárquico, despótico y muy centralizado y una ambiciosa aristocracia que no cesaba de crecer, el crecimiento demográfico y la consiguiente sobreexplotación de los suelos, acompañada de duras sequías, la fuerte presión tributaria sobre los campesinos y las guerras cada vez más frecuentes. Tikal fue abandonada y la selva engulló pirámides y palacios. La última estela labrada en la ciudad de la Estela 11 del año 866. La metrópoli, que en el periodo clásico había alcanzado una extensión aproximada de 120 kilómetros cuadrados y pudo albergar hasta 90.000 habitantes.